Durante años me acostumbré a caminar con la seguridad de quien cree tener razón. No era arrogancia abierta. Jamás habría aceptado esa palabra para describirme. Lo llamaba fidelidad, compromiso, celo por la verdad. La gente me escuchaba con atención cuando enseñaba en el templo. Conocía la ley al detalle, dominaba los textos, interpretaba cada pasaje con precisión. Esa capacidad me dio reconocimiento, y el reconocimiento comenzó a convertirse en algo necesario. Al principio no lo noté. El respeto parecía una consecuencia natural del esfuerzo. Sin embargo, con el tiempo, empecé a buscarlo. Ajustaba mi manto antes de entrar al atrio. Elegía el lugar desde donde todos pudieran verme. Medía mis palabras para que sonaran firmes y bien construidas. Cuando alguien me llamaba maestro, sentía una satisfacción silenciosa que jamás confesé. Convencí a otros de que mi exigencia era por el bien de sus almas. También me convencí a mí mismo. El día que Jesús habló frente a la multitud, acudí movido por curiosidad y cierta desconfianza. Había escuchado rumores sobre su manera directa de hablar. Algunos lo admiraban, otros lo consideraban imprudente. Decidí escucharlo de cerca para formarme una opinión sólida. Me situé adelante, como siempre. Su voz no era estridente. No necesitaba imponerse. Hablaba con claridad y una calma que resultaba inquietante. Mencionó a quienes ocupaban la cátedra de Moisés y explicó que la gente debía escuchar lo que enseñaban, aunque no debía copiar su conducta. La frase siguiente detuvo mi respiración. Dicen y no hacen. No señaló a nadie. No elevó el tono. Aún así, sentí que esa afirmación me alcanzaba de lleno. Mi mente reaccionó con rapidez. Recordé mis sacrificios, mis jornadas de estudio, mis ayunos prolongados. Pensé en las veces que aconsejé a familias en crisis, en las horas dedicadas a preparar enseñanzas. Quise convencerme de que la acusación no aplicaba a mí. Sin embargo, otros recuerdos comenzaron a surgir, menos favorables. El hombre que humillé al corregirlo delante de todos. La viuda que buscó ayuda concreta y recibió únicamente exhortaciones espirituales. El joven que se acercó lleno de culpa y salió más cargado de lo que llegó. Yo sabía explicar el camino. No siempre estaba dispuesto a recorrerlo junto a alguien. Jesús continuó describiendo el deseo de ser vistos, la inclinación por ocupar lugares destacados, la búsqueda de títulos honoríficos. Cada detalle coincidía con actitudes que había justificado durante años. Me agradaba el respeto público. Disfrutaba sentir que mi presencia imponía orden. Nunca lo declaré en voz alta, pero dependía de esa sensación. Luego habló de servicio, no como discurso, sino como medida real de grandeza. La idea no era nueva para mí. La había enseñado en múltiples ocasiones. Sin embargo, en su voz adquirió un peso distinto. No sonaba como teoría, sino como exigencia. Regresé a casa con una inquietud que no logré disipar. No estaba acostumbrado a que mis convicciones fueran sacudidas. Pasé la noche repasando escenas que prefería no recordar. Vi mi rostro endurecido al reprender. Escuché el tono frío con el que respondía a quienes no cumplían la norma. Observé la distancia que mantenía para preservar autoridad. No era un engaño absoluto. Creía en lo que enseñaba. El problema estaba en la mezcla entre verdad y vanidad. Al amanecer, volví al templo. Esta vez evité el sitio habitual. Permanecí en silencio, atento a lo que ocurría a mi alrededor sin intervenir. Noté detalles que antes ignoraba. El cansancio en el rostro de algunos ancianos, la inseguridad de quienes se acercaban con dudas, la manera en que ciertas miradas evitaban cruzarse con la mía. Un anciano intentaba incorporarse después de la oración. Dudé unos segundos, pero me acerqué y le ofrecí apoyo. Fue un gesto sencillo, nadie lo comentó. Sin embargo, algo cambió en mi interior. La enseñanza sobre el servicio dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una acción concreta. Más tarde encontré al joven que había reprendido semanas atrás. Recordaba su expresión avergonzada mientras yo detallaba sus faltas ante otros.
Me acerqué con cautela y le pedí disculpas por mi dureza. No ofrecí excusas ni elaboré discursos. Reconocí mi error con claridad. Su reacción fue de sorpresa. No esperaba esa actitud de mi parte. Ese encuentro no alteró mi posición pública ni transformó de inmediato mi reputación. Lo que modificó fue mi comprensión de la autoridad. Descubrí que guiar no consiste en imponer, sino en acompañar con firmeza y compasión al mismo tiempo. Continué estudiando la ley, continué enseñando. La diferencia comenzó a manifestarse en decisiones pequeñas pero constantes. Antes de hablar, reviso mi intención. Si percibo deseo de reconocimiento, me detengo. Si noto dureza innecesaria, la corrijo. Si surge el impulso de señalar con superioridad, recuerdo mis propias debilidades. El combate dejó de estar en el exterior. Comprendí que la incoherencia no aparece de golpe, se instala cuando uno deja de examinar sus motivaciones. Durante años pensé que defendía la verdad. En realidad, también defendía mi imagen. Recordar aquella tarde en el atrio se convirtió en una referencia permanente. No escuché insultos ni acusaciones directas. Escuché una descripción que coincidía con aspectos de mi conducta que prefería ignorar. El problema no era ocupar un lugar visible. El problema era permitir que ese lugar definiera mi valor. Había confundido autoridad con superioridad. La diferencia es profunda. La primera se sostiene en coherencia. La segunda depende de comparación. Con el tiempo noté que mi manera de relacionarme con los demás empezó a cambiar. Escuchaba más antes de responder. Ofrecía ayuda práctica cuando era posible. Elegía la discreción en situaciones donde antes habría buscado reconocimiento. No se trataba de aparentar humildad, sino de corregir una inclinación interior. La tentación de destacar no desapareció por completo. Todavía surge en ciertos momentos. La diferencia es que ahora la identifico antes de permitirle espacio. La experiencia de haber sido confrontado dejó una marca que actúa como advertencia. Aquella frase que escuché continúa resonando. No funciona como acusación constante, sino como recordatorio de integridad. Cada vez que enseño, me pregunto si mi vida respalda lo que expreso. He aprendido que la credibilidad espiritual no depende de la perfección, sino de la honestidad. La gente no necesita maestros impecables, necesita guías auténticos. Durante años me preocupé por mantener una imagen intachable. Hoy me importa más mantener coherencia entre lo que creo y lo que hago. No dejé de enseñar la ley. Lo que cambió fue la postura interior desde la cual la enseño. Ese día no perdí autoridad. Perdí la necesidad de sostener una versión inflada de mí mismo. En ese proceso descubrí una fe menos centrada en la apariencia y más comprometida con la verdad. Comprendí que el servicio no reduce la dignidad, la redefine. Entendí que el respeto auténtico no se exige, se construye. Cuando recuerdo aquella tarde en que escuché a Jesús, no pienso en una humillación pública, pienso en una oportunidad. Sus palabras revelaron una fractura que yo no veía. En lugar de defenderla, decidí enfrentarla. Desde entonces, camino con mayor conciencia de mis propias debilidades. Esa conciencia no me paraliza, me mantiene atento. Cada enseñanza se convierte en examen personal. Cada consejo que doy pasa primero por mi interior. Durante años, creí que guiaba a otros hacia Dios con firmeza suficiente. Hoy sé que también necesitaba ser guiado. La diferencia no está en el volumen de mis palabras. Está en la dirección de mi corazón. La historia que acabamos de escuchar no es solo el relato de un hombre confrontado por sus incoherencias. Es el espejo del Evangelio de Mateo 23, 1-12. Jesús no critica el conocimiento de la ley, ni desautoriza la enseñanza. Lo que desenmascara es la fractura interior entre lo que se proclama y lo que se vive. En el relato, el protagonista no era un hipócrita evidente. Amaba la ley, estudiaba, enseñaba con convicción. El problema no estaba en su doctrina, sino en su intención. Había permitido que el reconocimiento moldeara su identidad. Ese es el punto exacto donde el Evangelio golpea con fuerza. Cuando la fe se convierte en escenario y el servicio en plataforma.
Jesús no elimina la autoridad espiritual, la redefine. La grandeza no se mide por visibilidad, sino por coherencia. No se trata de ocupar un lugar bajo como estrategia, sino de vivir desde una verdad interior alineada con lo que se anuncia. El personaje de la historia descubre que el peligro no era enseñar, sino hacerlo desde la superioridad. Mateo 23 revela un riesgo permanente: acostumbrarse a hablar de Dios sin dejar que Dios cuestione el propio corazón. El protagonista experimenta ese momento incómodo en el que la palabra deja de ser teoría y se vuelve examen personal. Esa incomodidad es gracia. Sin ella, la fe se vuelve discurso vacío. El gesto de ayudar al anciano y pedir perdón al joven no son actos espectaculares. Son decisiones concretas que devuelven coherencia a su vida. El Evangelio no pide gestos dramáticos, sino autenticidad. La autoridad que nace del servicio tiene una fuerza que no depende del aplauso. Esta historia nos sitúa en el centro del mensaje de Jesús. El verdadero liderazgo espiritual no se impone, se encarna. La credibilidad no se construye con títulos, sino con consistencia. Cuando la vida respalda las palabras, la enseñanza adquiere peso real. Mateo 23 no es un ataque contra los maestros, es una invitación a revisar el corazón. Cada vez que proclamamos una verdad, esa verdad nos reclama primero a nosotros. La conversión comienza cuando dejamos de defender nuestra imagen y permitimos que la palabra nos transforme por dentro.